pero sí me gustaría que oráramos. ¿Y sabe por qué vamos a orar? Por lo que le acabo de decir, para que Dios nos lleve a vivir como una comunidad, como Él diseñó que viviera su iglesia. Que aunque ellos tenían sus preocupaciones, bueno, acabamos de ver esta iglesia en Macedonia, en pruebas y en extrema pobreza, pero llenos del gozo del Señor y sirviendo a la obra. Entonces, no se trata, hermano, de que ser parte de la iglesia gloriosa del Señor, uno esté exento de líos o de aflicciones o de pruebas. Al contrario, muchas veces por causa del Señor se pueden incrementar. Pero ¿sabe de qué se trata? Que en medio de esa esfera que vivamos, veamos el poder de Dios a favor nuestro. Veamos cojos siendo levantados, veamos muertos siendo resucitados, veamos enfermos siendo sanados. ¿Cuántos quieren ser parte de esa iglesia gloriosa? Le tengo una buena noticia, usted y yo ya somos parte de esa iglesia, pero pareciera que como que algo tiene que activarse. Entonces yo creo, hermano, que este año, con ayuda del Señor, obviamente, hermano, porque al final de todo creo que es el deseo del Señor también, entremos a esa dinámica en donde usted y yo seamos instrumentos para ver la gloria del Señor, no solo así, allá me acuerdo yo, hermano, cuando me convertí, un milagro. No, empezar a ver cómo Dios obra desde lo sencillo para nuestros ojos hasta lo más glorioso que es la conversión del pecador, hermano. Amén. Y ya no se diga esos otros aspectos que le digo. Entonces, acompáñeme ahí al capítulo 1, verso 1. Vamos a leer solo 3 versículos, como le acabo de decir. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Otro día vamos a hablar del tema del reino, que es otra que ha estado ahí en mi corazón palpitando, y ayer que estábamos en el culto en la central y el pastor compartía sobre el reino, me emocioné mucho porque de eso también es otro tema que queremos compartir quizás los días domingo. Pero mire, volviendo acá al texto, me llamaba la atención, hermano, porque la palabra que dice Teófilo era aparentemente un amigo, un hombre que había conocido del Señor. Lo extraordinario es que Teófilo significa amante de Dios. Y el doctor Lucas, que ya más adelante vamos a medio hablar, solo se lo digo, que es el que se le atribuye la autoría del libro de los Hechos, se propone a ordenarle las cosas como fueron hechas, cómo sucedieron, y habla de su primer tratado refiriéndose al Evangelio de Lucas, y ahora estamos acá en el libro de los Hechos. Solo a manera, como le digo, introductoria, algunas de estas cosas las vamos a regresar a ver, pero yo quiero que vea lo tremendo que le está diciendo a él. Te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjese cómo Jesús caminó haciendo y enseñando después. Él hacía los milagros y luego explicaba lo que había hecho. Amén. Significa que el poder de Dios estaba con él, obviamente, y significa que la iglesia de Cristo sabe qué tendría que pasar en nosotros: hacer y enseñar. Hacer, y le voy a poner un ejemplo ahí solo para adelantarme. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, primero vino esa gloria, hermano, que los bautizó y todos hablaban, hermano, un lenguaje tan tremendo que todos los que estaban ahí los entendían. Pero escuche esto, en medio de que pasa eso, hubo confusión en algunos decían que estaban borrachos, otros se preguntaban qué era aquello, y tuvo que venir Pedro a explicar lo que había pasado. Qué tremendo, hermano, que fuera que así, pero mire la revelación que le vino a Pedro en ese momento, porque yo quiero que vea algo. Palabra tenían de parte del Señor, pero se activó en ese momento.
Y yo lo que estoy esperando, hermano, así como las vasijas, ¿se acuerda que hablábamos de esa agua que Dios está trayendo a nuestra vida, esa palabra que está trayendo? Venga el toque del Espíritu y se active y usted diga, qué tremendo, hoy entiendo por qué el Señor dijo esto, ahora se me ha revelado esto, ahora comprendo esto otro. Entonces yo quiero que vea que una de las cosas que vamos a ver en el libro de los Hechos es que es un libro, hermano, en donde se ve un hacer de la iglesia y un enseñar de la iglesia. Y entonces desde ahí el reto nos queda grande, pero no inalcanzable, porque somos la iglesia del Señor. ¿Cuál es el reto? De ir y hacer también, de ir y enseñar también. Hoy las iglesias nos hemos vuelto más a los templos a enseñar y nos hemos hecho cabezones y estamos ahí caminando y creciendo y conociendo y conociendo. Definitivamente que está bien eso, pero ¿y el hacer? Y aquí Jesús era hacer y enseñar. Entonces pareciera que la tarea no, la tenemos que, es como que fuéramos en un carro, hermano, de 2 llantas, pero una llanta va bien inflada, va bien movida y la otra va en el ring. Ese carro no va a llegar a ningún lado, porque ¿sabe qué pasaría? Daría vuelta, giraría ese carro. Bueno, pero no le voy a hablar ni de eso. Entonces, esta introducción a este libro de los Hechos, hermano, yo quiero hablarle varios aspectos. En primer lugar, ¿por qué debemos estudiar este libro de los Hechos? Y aquí hay algo extraordinario, hermano. Este libro es como un puente que conecta a los evangelios con las epístolas, porque usted ve aún cómo está ordenado en la forma que usted ve en la Biblia. Termina el Evangelio de Juan, comienza el libro de los Hechos y luego las epístolas. Pareciera que es el puente que nos lleva entre los evangelios a las epístolas. Y yo quiero que vean este aspecto para precisarles esto. Significa entonces que los hechos de los apóstoles son el resultado de los evangelios. Los hechos de los apóstoles son una secuela de los evangelios, son una continuación de lo que Jesús inició, y es una introducción, por lo que le acabo de mencionar, las epístolas. Ahora, hay un pensamiento acá o una forma de ver esto. El libro de los Hechos es el único libro del Nuevo Testamento que se enfoca en una teología práctica. Y le voy a explicar a qué me refiero con esto, a qué se refiere este pensamiento. Significa que establece para nosotros verdades y principios fundamentales de Cristo en palabra y en acción. Es decir, que usted va a encontrar aquí en el libro de los Hechos, hermano, un montón de elementos en donde en la vida práctica, como le acabo de decir, por ejemplo, ¿qué significa el ser bautizado con el Espíritu Santo? Y usted va a encontrar pasajes, va a encontrar momentos como en aquel evento en la casa de Cornelio, cuando Pedro estaba compartiendo la palabra y no había terminado el mensaje, cuando el Espíritu Santo vino y descendió sobre todos los que estaban en la casa. Y se quedaron atónitos, dice la Biblia, y se quedaron maravillados diciendo, wow, aún sobre los gentiles viene el Espíritu Santo, porque eso abrió la puerta también a la gentilidad. Entonces, cuando yo le digo una teología práctica, me refiero a que lo que la Biblia dice lo va a ver en acción. Porque y aquí nos da un aspecto bien importante para nosotros, hermano. Si la Biblia lo dice, y yo lo creo, ¿cuántos están conmigo en ese pensamiento? Si la Biblia lo dice, es verdad. ¿Cuántos dicen amén también en eso? Pero le quiero agregar este otro. Si la Biblia lo dice, yo lo quiero vivir. Ese último amén no lo vi muy convencido, pero volvemos a decirlo. Si la Biblia lo dice, yo lo quiero vivir. Porque hay gente, hermano, que aunque la Biblia diga algo, no lo quieren vivir. Se rechazan a vivirlo, rehúsan a vivirlo. Pero si la Biblia dice ahí que el Señor bautiza con su Espíritu Santo y los bautizó, yo quiero ser bautizado. Si la Biblia dice ahí por ejemplo, que un cojo fue levantado en el nombre de Jesús, yo quiero levantar cojos. Bueno,
¿Qué más significa esto que le acabo de decir de la teología práctica? Que nos demuestra en una forma vivencial todas las enseñanzas de Cristo en los evangelios. Aquí en el libro de los Hechos va a empezar a encontrar usted cómo lo que Jesús dijo se empieza a hacer algo práctico de la vida de la comunidad, de la iglesia. Las doctrinas que están contenidas en las epístolas, hermano, usted las va a ver aquí aplicadas. Entonces mire, pero también este libro de los Hechos es un libro de texto para que usted pueda buscar acerca del evangelismo, del ministrar en el Espíritu, de las misiones, del plantar iglesias, del gobierno de la iglesia, de cómo se arma el equipo para poder ministrar, de la vida de oración en la iglesia, del carácter de un cristiano, el carácter bíblico de un cristiano, etcétera, etcétera. Entonces imagínense qué maravilloso este libro. Sin entrar aparentemente en mucha teología, como las cartas paulinas, en donde pareciera que va más estructurada la teología y la doctrina y la enseñanza de la iglesia, sin entrar en esa dinámica de letra, por así decirlo, pero todo eso está en una vida. O sea que todo lo que la palabra dice, lo estaban viviendo ellos. Entonces por eso le vuelvo a decir, si la palabra lo dice, yo quiero vivir eso, hermano. Si la palabra dice que Él sana, yo quiero ver al Señor sanar en este tiempo. Si la palabra dice que hay dones que Él ha dado, yo quiero verlos operar. Y en el libro de los Hechos se ve, hermano, cómo el don de profecía, cómo los profetas surgían, los maestros, cómo fluía el Señor a través de ellos. Como el Espíritu Santo les decía, apártenme a fulanito y fulanito porque los he escogido para la obra del ministerio. Cómo ser escogido de una forma sobrenatural y cómo poder escoger de una forma sobrenatural con la ayuda del Señor. Amén. Entonces este libro es fascinante por todo eso, hermano. Tercer aspecto. Bueno, el primero solo se lo recuerdo, le dije, es un puente que conecta. Segundo, le dije, es el único libro en el Nuevo Testamento que se enfoca en una teología práctica. El tercer aspecto, es un libro de inspiración para estos días de restauración de la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo veo el libro de los Hechos, hermano, yo anhelo vivir, y se lo acabo de decir hace un momento, yo anhelo vivir lo que esa iglesia vivía. A ver, ayúdeme usted. ¿Qué más cosas recuerda usted que vivían la iglesia del libro de los Hechos? ¿Algún ejemplo? Deme algún ejemplo. ¿Perdón? Sanaban enfermos. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Cuál? Se ayudaban mutuamente. ¿Qué más? Todo lo tenían en común. Y se ha fijado que últimamente, hoy en día, como sociedad, porque el corazón del hombre es egoísta, pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que como iglesias, el egoísmo es una señal bien marcada, hermano. O es una, tal vez no señal, sino que sería, ¿qué sería? Sería una característica bien marcada, hermano. ¿Qué más? Hermano José Luis, ¿qué más ve usted en el libro de los Hechos? Dadivosos, como acabamos de ver hace un momento. Lo que le quiero decir con esto, para que usted vea, es que cuando usted lee el libro de los Hechos, usted encuentra inspiración de decir, le voy a poner otro ejemplo más tremendo, pues. Imagínese que llegó un momento en donde hubo un conflicto, porque, hermano, en todas las iglesias, hasta cuando estuvo el Señor, hubo conflicto. No hay iglesia perfecta. Aún el Señor con sus 12 hubo conflictos entre ellos. Amén. Hubo un conflicto. Dice que las viudas de los griegos se quejaron porque decían ellas, es que a las viudas de los hebreos les dan doble porción de pollo campero, les dan pechuga y a mí ala, me decía alguien por ahí.
Es que a ellos les han traído buenas porciones, a nosotros parece perico campero el que nos están dando. Y hubo un conflicto en la ración, se quejaron de eso. Y entonces imagínese, hermano, mire, ayúdeme usted acá, porque como le digo, estamos introduciéndonos, tenemos de aquí hasta que el Señor venga para poder seguir hablando del libro de los Hechos. ¿Cómo hubiera resuelto usted ese inconveniente? ¿Qué hubiera hecho usted? Si usted fuera parte del grupo de liderazgo, dice, mire, se le está dando de alimentar a las viudas, pero hay un conflicto entre las viudas de los griegos con lo de los hebreos, porque se quejan de que la ración de unas va un poquito más cargada que la de las otras. A ver, ayúdeme usted, que es un buen administrador. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Qué haría usted? Hermana Julia, ¿qué haría usted? Ok. ¿Quién? ¿Alguien más? Hermana Ana, ¿qué haría usted? Regañaría a las viudas, dejen de estarse quejando. Agradezcan que les está dando de comer. A ver, ¿qué haría, hermana Ana? Trataría de darles por igual a todas. Sería como que lo más lógico. Bueno, veamos si es cierto y hagamos esto. Una última intervención. Hermana Sandra, ¿usted qué haría? ¿Perdón? Que se conformen. ¿Cómo resolvieron en la iglesia eso? ¿Sabe qué hicieron? Y a mí me impresiona eso, hermano. Porque aunque lo que usted está diciendo va correcto, pero usted ahí está atacando en sí el problema como tal, en el acto. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Escoger gente con unas características, hermano, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio. ¿Para qué? Para que atiendan a las viudas. Wow, dice uno, qué tremendo. Y si para atender a las viudas les pedían eso, y para mandarlos a la obra, hermano. Y uno dice de repente, hermano, ¿y cómo nosotros hemos bajado el estándar en nuestras congregaciones? Y ahora, hermano, prevalece más que hay la necesidad, es que tenemos la necesidad de que alguien toque el teclado. Entonces, ¿quién puede tocar? Yo, véngase. ¿Y usted es cristiano? Pues no, pero me gusta cómo usted predica, hermano. Nunca había visto un barbón predicar, así que me gusta. Pues véngase, porque tenemos la necesidad. Así operamos hoy, lastimosamente, en la congregación del Señor. No nos fijamos si tiene la capacidad, si tiene la habilidad, si tiene las características, si está ungido por el Señor. Cuesta eso, se ha diluido todo eso. Y cuando yo veo eso digo, wow, Señor, si perdone la expresión, porque como aquí no hay, nadie se va a sentir ofendido. Si para darles de comer a viejitas ocupaban eso, hermano. ¿No cree usted que deberíamos ahora, pero donde lo quiero llevar para salirme ya de este momento y continuar acá? Y nosotros que estamos en el ministerio, ¿qué características tenemos? Y nosotros que ya estamos sirviendo, no a las mesas directamente, sino a los santos. ¿Y qué características estarán en mí? Porque Dios no hace acepción de personas, hermano. Dios nos ama a todos por igual, pero Él ha establecido requerimientos para sus siervos. Entonces yo anhelo, ahora imagínense la iglesia cómo inició y cómo nosotros estamos. Pareciera que la iglesia que inició nos aventaja, no pareciera, así es, nos aventaja en un montón de cosas, cuando tendríamos que ser nosotros los que por las centurias que han pasado, porque ya tenemos la palabra bendita, hermano, profética más segura, porque ya hemos visto lo que pasaron ellos, para bien o para mal, deberíamos de aprender la lección
y por la gracia y la manifestación del Señor y de su Santo Espíritu, deberíamos estar nosotros en una posición diferente, viendo la gloria de Dios. Si allá un Esteban, cuando entregaba su vida, vio el cielo abierto, deberíamos estar viendo cielos abiertos sobre nuestra vida, hermano. Entonces, lo que quiero que vea usted en este libro es que nos tiene que inspirar a decir: Señor, yo quiero vivir como vivían ellos. ¿Cuántos anhelan vivir como vivían ellos? Y todavía, como le digo, con una doble porción, porque se supone que estamos nosotros en un pasito, se supone, pero pareciera que estamos un pasito atrás. Le voy a decir algo bien extraordinario como cuarto aspecto. Se dice que el libro de los Hechos es el único libro sin terminar en la Biblia. Es decir, no tiene un amén al final, una despedida que nos diga aquí. Cierra con la predicación continua del reino. ¿Sabe qué significa esto? Que nuestras vidas van a ayudar a complementar o a completar este libro a través de los tiempos. Entonces, ese libro de los Hechos de los Apóstoles, así se le ha puesto. Algunos pretenden que se le, como quien dice, debería llevar otro nombre. Por ejemplo, Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles, Hechos del Espíritu nada más. Y ahora algunos dicen, hoy son los Hechos de la Iglesia. Hermano, más allá de un nombre como tal, el punto es que ahora nos toca a usted y a mí vivir los hechos de este tiempo. Entonces hoy, si le queremos poner un nombre así por lo que hemos estado diciendo, son los hechos de la iglesia. ¿Y qué hechos estamos dando lugar? ¿Qué gloria estamos viendo nosotros alrededor? Eso sería muy importante. Le decía yo que quien escribió el libro, bueno, obviamente usted sabe que el Espíritu Santo es quien inspira, el autor, digámoslo así directo, es el Espíritu Santo, pero el autor humano fue Lucas, el médico amado, el amado médico, el único autor gentil del Nuevo Testamento. Hay algo bien tremendo en este libro, hermano, que con la historia, tal vez por causa del tiempo no lo vamos a ver, pero fue escrito entre el año 63 y el 65 después de Cristo. Dicen, hermano, que allá por el año 67, 68 hubo un incendio y una destrucción del templo, por ahí por el año 70, por ahí la destrucción del templo, y que por eso calculan la fecha para atrasito del libro de los Hechos, porque si no hubiese quedado registrado la destrucción del templo. Porque usted se acuerda cuando Jesús dijo, vendrá el día que no quedará piedra sobre ti, y habla de la destrucción que iba a haber en la ciudad. Hubo un incendio, la destrucción del templo en manos de Nerón, un tipo tremendo que surgió. Lo que le quiero decir es que no quedó registrado ahí, pero sí en la historia. ¿Pero por qué no quedó registrado? Porque fue escrito unos años antes. Y obviamente se calcula que también previo a todo eso, el apóstol había ya, algunos consideran que murió, otros consideran que no murió, al final desapareció, digámoslo así. De alguna manera Dios sabrá si a la manera tradicional o si el Señor se lo llevó a la manera de Enoc, porque usted sabe que Pablo fue un más que vencedor, hermano, y a los más que vencedores, tipo Enoc, el Señor les da el privilegio de irse, de no ver muerte. Yo no sé cuántos anhelan ser más que vencedores y que a la final trompeta vencer aún sobre el dormir, hermano, sobre la muerte. Entonces todo esto nos inspira, nos motiva. Entonces estudiar este libro es fascinante, hermano, por todo eso que le acabo de mencionar. Entonces mire, para terminar, porque ya me sonó aquí el chin chin, le voy a dar un panorama general de este libro. Se dice en primer lugar que esta es la primera historia de la iglesia y el único libro, como le acabo de mencionar, inconcluso de la Biblia, porque los hechos se siguen escribiendo, como le acabo de decir. Se dice que este libro, al igual que Génesis, es el libro que tiene muchos comienzos y que igual de importante
Solo le voy a mencionar 6 comienzos que tiene el libro de los, que solo aquí habría un tema para compartir, hermano. El trabajo del evangelismo, la predicación del evangelio, la dispensación del Espíritu Santo, la iglesia de Cristo, el evangelismo mundial, la salvación a través de la sangre de Cristo, para ponerle únicamente estos 6 ejemplos. Son comienzos en el libro de los Hechos. Entonces, si son comienzos, usted vea qué hizo la iglesia para evangelizar, qué hizo la iglesia para estos temas que hemos hablado, para ir al mundo. ¿Sabe que hay un dato curioso? El Señor les había dicho, ¿se recuerda usted que les dijo que van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Pero los discípulos del Señor estaban muy cómodos predicando en Jerusalén. Y aunque el Señor les había dado el mandato que no solo se iban a quedar ahí predicando, ellos ahí estaban. Entonces, ¿sabe qué tuvo que venir, hermano, para poder provocar que ellos salieran? Persecución. Es que mira, hermano, a veces usted y yo estamos tan cómodos y Dios como que permite así como que, mire, ese es como que ustedes y yo estamos bien dormidos en la cama y bien arropados, solo con nuestra, y envueltos todos, y alguien llegara a tocarnos con hielo o con la mano helada, hermano. ¿Qué diría usted? ¿Qué haría usted, hermano? Bueno, pero no me refiero al enojo, que eso es obvio que se enojaría. ¿Qué haría usted en ese momento? Antes de enojarse y antes de gritar y antes de cualquier... No, me refiero, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Cómo? Hermano, en segundos usted se incorporaría. ¿Por qué? Porque vino aquello a cambiar su dormir. ¿Sabe por dónde va la cosa? Entonces muchas veces espiritualmente usted y yo estamos tan confiados, tan acomodados, que de repente tiene que venir una baldada de agua fría para que reaccionemos, hermano. Hola. Claro, uno no lo ve así, pero ¿sabe qué es lo chistoso de este que le acabo de decir? Bueno, si se le puede llamar chistoso, de este episodio, o la parte que cuando vino la persecución, ¿sabe a qué lugar se fueron? A Judea y a Samaria. Los lugares donde ya Dios les había dicho, ahí van a ir, pero como voluntariamente no querían ir, tuvo que venir la persecución. Entonces, amado hermano, mire, el Señor lo quiere utilizar a usted y a mí. El Señor quiere usar su vida de manera poderosa, pero no se duerma, porque el Señor tiene métodos efectivos para despertarnos. El problema es que a veces esos métodos a usted y a mí no nos gustan. Bueno, ¿a quién le gusta que le vayan a despertar así, hermano? O que le vayan a echar agua. Le aseguro que agarra del buche usted a cualquiera que haga eso, hermano. O usted se levantaría, ay, qué bueno lo que hiciste, me despertaste, aleluya, gloria a Dios, praise the Lord. No, hermano. Le aseguro que se te tuviera que poner a cuentas después. Entonces, mire, cuando le digo esto, es bien interesante de estos principios. Tercer aspecto, este libro está basado, hermano, en el trabajo fundamentalmente de 2 grandes apóstoles. Pedro a los judíos, usted lo va a encontrar todo esto desde el capítulo 1 hasta el 12, y Pablo a los gentiles, desde el capítulo 13 al 28. Y los lugares donde se desarrolla toda la trama, por así decirlo, del libro de los Hechos es Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Roma. Comienza en Jerusalén el Evangelio, que era el centro religioso del mundo, pero termina en Roma, que era el centro político del mundo. Esto es bien tremendo, hermano. Ok, solo para terminar, quiero decirle,
¿cuál es el versículo central de todo el libro de los Hechos? A ver, tal vez usted me ayuda. ¿Cuál cree usted, al hablar del libro de los Hechos, qué versículo se viene usted a su mente? Hechos 1:8. Se dice que este es el verso clave de todo el libro de Hechos, hermano. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, mire qué interesante. Ellos estuvieron en Jerusalén, estuvieron después en Judea, Samaria, y empezó a surgir la iglesia al mundo. Es más, yo no sé si usted se sabía, pero en la Biblia se menciona, y creo yo que es el libro de los Hechos, si no estoy mal, o el de Romanos, se habla de España. ¿Cuántos sabían que se menciona España en la Biblia? O más bien, ¿cuántos no habían oído que España salía en la Biblia? Porque hay países que están con otros nombres, pero hay otros que sí están literalmente, como España, como Grecia, como Roma. Bueno, Italia sería ahí, Roma viene a ser la capital hoy en día, ¿verdad? Pero el punto es que son datos, hermanos, muy tremendos, hasta donde la iglesia empezó a surgir. Y ahora, ¿a dónde estamos nosotros? En El Salvador. O sea, hasta aquí ha venido. ¿Y a dónde cree usted que está llegando el Evangelio, hermano? ¿Sabe usted que hay dialectos, hay tribus con dialectos en donde la palabra está siendo traducida? Porque no hay Biblia, obviamente, en esos idiomas, y cómo predicarles ahí. Han ido misioneros a vivir, a compartir y aprender el idioma, y son ellos los que han tenido la disposición, junto con teólogos y mucha gente, para hacer la traducción de la Biblia a esos dialectos. Está llegando a lo último de la tierra el Evangelio, hermano. Nosotros somos parte de esa salida del Evangelio desde Jerusalén, y por eso bendecimos al Señor. Amén. Entonces, ¿qué quiero que oremos hoy antes de que nos vayamos, hermano? Yo quiero que le pidamos al Señor algo. Terminábamos con el libro, con el versículo de Hechos 1:8. Hermano, decíamos hace un momento, queremos vivir como la iglesia del principio. Yo anhelo vivir como la iglesia del principio, pero la forma como la iglesia surgió es bajo el poder del Espíritu Santo, porque estamos viviendo la era, la dispensación del Espíritu Santo. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Aleluya. El próximo jueves vamos a ver las llaves del reino que aparecen en el libro de los Hechos. Solo se las voy a mencionar, quizá las primeras dos que vamos a ver. Vamos a hablar del Espíritu Santo, que hoy con eso cerramos, y vamos a hablar de la oración. Para que no, le quiero pedir que no, si estamos iniciando esta serie, no se pierda, hermano, y traiga para anotar, y ahí Dios sé que le va a seguir hablando a usted. Pero yo quiero esta noche que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que hay una lección muy grande para nosotros esta noche. Nos estás recordando, Señor, al conocer de tu palabra, al conocer cómo tú provocaste este libro, Señor, cómo tú trajiste hasta nuestros días este libro, cómo tú usaste a un doctor que le escribió a un discípulo, que su nombre es amante de Dios. Señor amado, así nosotros queremos que tu palabra venga a nuestras vidas y nos sea revelada. Nosotros te amamos, Señor. Amado hermano, si tú eres un teófilo, un amante de Dios, el Señor va a mandar a los Lucas para que te revelen su palabra, para que te abran su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias
por esos Lucas que se disponen, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pero nosotros queremos hoy, Padre, cerrar esta noche con una petición. Señor, tu palabra dice que vamos a recibir poder para ser testigos tuyos. Señor, queremos ser empoderados, Padre. Señor, no como el mundo habla, ese empoderamiento del hombre y la mujer. Queremos ser verdaderamente empoderados con ese poder de lo alto, Señor. Queremos tener un despertar, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Queremos que tu Espíritu Santo venga y descienda sobre nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo nos llene, Señor amado, en el nombre de Jesús. Hable ahí con el Señor, hermano, y diga: el Espíritu Santo, ven y lléname. Espíritu Santo, dame de tu poder. Espíritu Santo, empodera a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, que vivamos los hechos de la iglesia de este tiempo, Señor del cielo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquí estamos, oh Rey. Esa es una promesa, dice tu palabra. Señor amado, es tu promesa, Señor. Señor, es una realidad y una necesidad también. No puedo ser testigo si no tengo el poder de lo alto, Señor amado. Danos ese poder, Señor. Empodera a tu iglesia, Señor. Llénanos de tu poder, Padre. Llénanos de tu poder, Señor del cielo. En el nombre de Jesús. Que ese poder venga, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre cada servidor, sobre cada servidora, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada miembro de esta iglesia, Señor, local, esta iglesia local, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda, se derrame, Señor amado, en medio de los servicios, en medio de nuestras casas, en medio del lugar donde estemos. Capacítanos, habilítanos, Espíritu Santo. Queremos de ti, Señor, anhelamos de ti. Dígale ahí al Señor, hermano: Señor, yo anhelo ese poder, Padre. Yo anhelo ese poder. Si tu palabra lo dice, yo anhelo vivirlo. Si tu palabra lo establece, yo lo anhelo para mi vida. Si tu palabra lo ofrece, Señor, como una promesa, tu santo es. Yo anhelo esa promesa, Señor. Yo anhelo ser bautizado con tu Santo Espíritu. Amado hermano, si tú no has sido bautizado con su Santo Espíritu, yo oro hoy al Señor para que te bautice. Yo le pido hoy, le ruego al Señor para que su Santo Espíritu venga y te bautice a ti y te empodere en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu iglesia. Mira a tus hijos, mira a tus hijas. Señor, aquí estamos expectantes, Señor, quizás no como quisiéramos, quizás no, mucho menos como tú quisieras, pero empezamos a anhelar, Señor, y sé que ese anhelo y esa hambre va a ir creciendo. Anhelamos de ti, anhelamos de tu poder, anhelamos, Señor, que el Pentecostés, Señor, se vuelva a repetir constantemente sobre nuestras vidas, y ese fluir y ese llenar de tu Espíritu venga sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte algo antes de irnos, hermano. Hoy solo hemos hecho un clamor así general y sencillo y muy rápido, porque esto es algo muy personal, hermano. Puede ser que Dios fluya en medio nuestro a nivel general, pero el reto que yo quiero lanzarte a ti, hermano, a mí me gusta cada rato estar retando a la gente, pero para bien, es que tú le digas al Señor en tu intimidad: yo quiero vivir lleno de tu presencia, yo quiero de tu poder, Señor, para hacer tu obra, para hacer testigo tuyo y tener esa devoción y esa búsqueda personal. Y sé que el Señor lo va a traer y sé que el Señor lo va a hacer para gloria de su nombre. Amén. ¿Cuántos lo creen? Padre, gracias. Yo bendigo a cada uno de tus hijos. Despídenos con bendición y con paz, Señor amado. Llévanos hacia el lugar donde vamos. Guárdanos y permítenos no solo aprender la letra, la teoría, que aprendamos a vivir lo que tu palabra dice, Señor. Eso es lo importante de esta noche, Señor, que no solo quede en nuestro pensamiento, que baje como un rema, Señor, que se haga vida tu palabra en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, hermano.